Bienvenidos al laboratorio virtual del proyecto ROEN+. ROEN+ es un proyecto aprobado por la Unión Europea, en el marco del programa LIFE Plus, dentro de la línea Política y Gobernanza Medioambiental, desarrollado por Ecohidros SL y el Instituto Tecnológico de Galicia. En este laboratorio virtual vamos a mostrar de forma práctica las diferentes capacidades que nos ofrece el sistema de monitorización ROEN+. Podemos acceder a la plataforma ROEN+ desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Solo necesitamos una conexión a Internet. En la pantalla de autenticación del usuario se muestra el embalse Cuerda del Pozo. La red de monitorización dispone de estaciones fijas en los principales puntos de interés, como en el río Duero, principal tributario, en el punto de entrada al embalse de Cuerda del Pozo desde el río Duero, en las zonas de aguas de baño, como es Playa Pita, y también incorpora la información de las principales redes de muestreo preexistentes, así como incorpora información de mediciones puntuales realizadas en zonas concretas de interés a lo largo principalmente del río Duero y del otro tributario Reviñuesa. Una vez autenticados podremos acceder a toda esta información. Para autenticarnos vamos a utilizar el perfil administrador para de esta forma poder acceder a todas las funcionalidades de la plataforma. En la barra superior se muestran varias pestañas con las diferentes opciones de que disponemos. Un visor GIS con mayores prestaciones, facilidades de graficado, definición de umbrales para su utilización en el graficado, gestión de alertas y la administración de la propia plataforma. En la zona izquierda disponemos de un visor GIS. El sistema de información tiene capacidad para gestionar múltiples zonas que podemos visualizar y puntos de monitorización. En este laboratorio nos interesa especialmente el embalse de Cuerda del Pozo, al que nos vamos a ir acercando. En la zona derecha disponemos de un conjunto de cuadros de mando configurables. Los cuadros de mando nos permiten visualizar aquellos parámetros de especial interés. Tenemos definidos la media mensual de varios parámetros del tributario principal. En los nitratos, el tributario principal es el río Duero, y la temperatura del agua y la turbidez. También tenemos definidos parámetros de la zona de entrada del río Duero al embalse de Cuerda del Pozo, la boya Reviñuesa. De entre estos parámetros destacan las ficocianinas, que mostramos mediante una gráfica de todas las medidas de las últimas 24 horas, la temperatura del agua, valor que se actualiza cada media hora, y la turbidez. El sistema de información, como acabamos de comentar, recibe y actualiza las nuevas medidas de estos cuadros de mando cada media hora. La última medida recibida es de las 3:30 y la hora en que se está grabando este vídeo, este laboratorio virtual, es las 3:34. Aunque algunos parámetros se miden con una mayor frecuencia, una frecuencia de 10 minutos, como es el caso de los parámetros de la estación meteorológica de Santa Inés.
disponemos de un visor GIS que nos ofrece mayores opciones de consulta. Vamos a verlo a continuación. Nos acercamos al embalse de Cuerda del Pozo. Nos permite visualizar, por ejemplo, los puntos de las redes de muestreo, las masas de agua, río Duero, sectorizar o zonificar el embalse y nos muestra los FOIs. Los FOIs, que son estos puntos que vemos identificados en el mapa, serían de forma simple puntos geográficos en los que se mide una propiedad. Tanto las estaciones fijas, como es el caso de Revinuesa, como puntos en los que se han realizado mediciones mediante estación portátil, son mediciones puntuales, sobre todo a lo largo del río Duero y la zona de Revinuesa, y otros puntos de medición que corresponden a redes externas, redes que no han sido implantadas o desplegadas por el proyecto ROEM+, como es el caso de la red SAI o de redes meteorológicas. Un ejemplo sería el parámetro de pluviometría que podemos medir, por ejemplo, en Pinar Grande. Estos valores se actualizan cada 24 horas. La capacidad más interesante de este apartado sería la opción de buscar y filtrar por parámetro de medida. Esta opción nos permite seleccionar un parámetro de los numerosos que se están siendo monitorizados y nos muestra, una vez seleccionado, el lugar donde se ha tomado la medición y la última medición registrada. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ficocianinas, que es un parámetro de gran interés en la monitorización de la eutrofización. Nos aparecen dos principales boyas. La boya de Revinuesa, que es en la que se ha registrado un valor mayor de ficocianinas, por eso aparece en rojo, y la boya Playa Pita, donde se ha registrado un valor menor, por eso aparece en verde. La última medida corresponde a las 3,5. Como comentábamos anteriormente, realizamos medidas cada media hora. Si nos acercamos a la zona de Playa Pita, vemos la ubicación de la boya de Playa Pita, que se emplea para controlar las zonas de aguas de baño. Si pulsamos sobre el punto, sobre el FOI identificado en el mapa, podemos visualizar todos los parámetros que registra esta boya. El parámetro por el que hemos realizado la búsqueda, las ficocianinas, parámetros como la clorofila, el pH, la turbidez. En el caso de la boya de Playa Pita, también se registran numerosos parámetros meteorológicos, dado que tiene instalada una estación meteorológica, como por ejemplo la dirección del viento. Vamos ahora a acercarnos a la zona en la que está situada la boya de Revinuesa
vemos que se encuentra localizada a la entrada del embalse de Cuerda del Pozo desde el río Duero. Esta boya, por tanto, recibe información relativa a Revinuesa y al Duero. También podemos visualizar la información de otros parámetros medidos, por ejemplo, por redes y equipos de medición externos al proyecto ROEM Plus. Por ejemplo, la medición de nivel. Vemos 3 puntos en los que se realizan mediciones de nivel. Son puntos que no pertenecen a la red desplegada por el proyecto ROEM. Uno de ellos es Molinos de Duero. Estas mediciones se actualizan cada 24 horas. Los otros dos, Duero en salida, que es el valor mayor, por eso tiende a rojo. Y en Revinuesa, que es de los 3 registrados el valor menor, por eso tiende a ver. El valor intermedio se mostraba en un color morado en este caso. Otro valor de interés para la monitorización de la eutrofización serían los nitratos. Vemos que tenemos una medición realizada mediante estación portátil. Se han realizado múltiples mediciones mediante esta estación portátil. Las últimas realizadas en la zona de Revinuesa corresponden a esta primavera de 2000. De los múltiples parámetros, vemos los nitratos, que es el parámetro por el que hemos filtrado. Respecto a la medición de Duero, se realizan mediciones tanto con estación portátil como con estación fija. De nuevo vemos el parámetro nitratos. Una funcionalidad de gran potencial que incorpora este visor GIS es que nos permite seleccionar los parámetros de interés, en este caso los nitratos, para poder procesarlos directamente en la pantalla de gráficos, o bien para acceder a sus datos o para consultarlos o exportarlos. Simplemente tenemos que pulsar sobre el parámetro y el parámetro queda añadido para generar gráficos, que luego generaremos en su correspondiente pestaña. Y también se han desplegado estaciones meteorológicas que completan la información disponible. En aquellos casos en los que no teníamos suficiente información con las redes existentes, hemos instalado estaciones meteorológicas. Tal es el caso, por ejemplo, de la estación de Santa Inés, que vamos a visualizar en este momento. La estación de Santa Inés se encuentra localizada en el puerto de Santa Inés. Y completa la información disponible
de redes externas. Si vamos ahora a la pantalla de gráficos, una vez en la pestaña de gráficos, tenemos acceso a las potentes opciones de visualización. Vamos a realizar un ejemplo de interés. Vamos a visualizar el aporte de nitratos a través del río Duero en el último verano. Vemos que los nitratos los tenemos preseleccionados, pues habíamos clicado en este parámetro en el visor GIS. Una vez seleccionado el parámetro, seleccionaríamos el rango de fechas en las que queremos visualizar ese parámetro, la última semana, el último mes, el último año, un rango personalizado. Podríamos graficar diferentes parámetros juntos en la misma imagen o separados. En este caso solo tenemos un parámetro, pero podríamos mostrar varios parámetros a la vez. Seleccionamos el último verano y generamos la gráfica. Vemos dos principales picos debidos a un aporte inusual. Son aportes elevados de nitratos. Podemos hacer zoom sobre la zona de interés y vemos que se produce entre el 9 de julio y el 8 de julio, sobre todo a lo largo del 9 de julio se ha producido este pico de nitratos. Vamos entonces ahora a visualizar las ficocianinas y la clorofila en el periodo posterior a este exceso de aporte de nitratos para ver su efecto. Una vez hemos generado una gráfica, podemos visualizarla también en la propia pestaña de selección de datos. Para seleccionar los parámetros, en este caso, buscaríamos el elemento de interés, de los múltiples elementos de que disponemos. Podría ser una medición puntual realizada con la estación portátil, una medición de red externa, como puede ser la pluviometría, digamos en Pinar Grande o en Revinuesa, o una medición realizada por nuestras estaciones fijas, como la boya Revinuesa, la boya del Duero o la boya situada en Playa Pica. En este caso nos vamos a ir a la boya de Revinuesa, que es la boya que está situada en la entrada del río Duero al embalse de Cuerda. Respecto a las propiedades observadas en esta boya, nos interesan las ficocianinas y la clorofila, que es otro parámetro relacionado con las cianobacterias. Seleccionamos un rango de fechas, en este caso personalizado. Veíamos que el mayor aporte se producía a partir del 6 de julio, se producía realmente en el 9 de julio. Seleccionamos a partir del 6 de julio y seleccionamos, por ejemplo, 15 días. Podemos visualizar los parámetros juntos o separados, en este caso los vamos a visualizar juntos para ver el efecto que tiene ese exceso de nutrientes y le damos a generar.
la gráfica visualizamos la clorofila en rojo, las ficocianinas en verde, ambos parámetros medidos en la boya de Revinuesa a la entrada del embalse desde el río Duero, y los nitratos en azul medidos en el cauce del río Duero. Si hacemos zoom, vemos cómo se produce un aumento de la clorofila y las ficocianinas con posterioridad al exceso de nitratos detectado. Vamos a salir del zoom. La plataforma nos permite no solo visualizar datos, sino que nos permite también guardar las imágenes generadas, imprimirlas o guardarlas en diferentes formatos de imagen: formato PNG, formato JPEG, formato PDF y un formato vectorial estándar. Guardamos, por ejemplo, en JPEG. Nos pide un nombre, pues sería gráfica pico cloro nitratos, del 7 al 19 de julio. Y visualizamos la gráfica generada y guarda. También podemos acceder a los datos del rango de fechas seleccionadas, datos con los que se han generado estas gráficas. Se almacenan por parámetro: los nitratos en Duero, las ficocianinas en Revinuesa y la clorofila en Revinuesa. No solo nos permite consultar los datos, sino que podemos exportarlos en un formato adecuado. Podemos, por ejemplo, exportarlos en formato Excel. Dispondríamos de los datos con su correspondiente fecha y hora de medida, el valor medido, la unidad, el elemento de interés, que es la boya Revinuesa, la propiedad que se ha medido, las ficocianinas, la fecha de inicio de las medidas, que es el rango de medidas por el que habíamos filtrado, la fecha de fin. Vemos que disponemos de, en este caso, 1246 mediciones en 15 días. Podríamos visualizar ambos, los datos y la gráfica. Esto es muy interesante cuando se tiene un único parámetro, en el que se puede ir comparando. Aquello que hayamos seleccionado, en este caso datos y gráfica, se muestra también en la pantalla de generación de las gráficas, de selección de los datos. El gráfico, los datos y ambos. Una vez hemos hecho una búsqueda, podemos guardarla en favoritos. Damos un nombre, ya, ejemplo. Del 6 al 19 de julio del 15. Iríamos a favoritos y los favoritos se almacenan por orden alfabético. Entonces buscaríamos la E y vemos nuestro favorito guardado.
Podríamos borrarlo o visualizarlo. También podemos limpiar los datos, nos lleva a favoritos de nuevo y dejamos el cuadro de búsqueda limpio para añadir nuevos parámetros. También podemos visualizar los datos en base a la definición de umbrales. Por ejemplo, tenemos definidos diferentes umbrales de riesgo para el parámetro de ficocianinas. Si visualizamos las ficocianinas en el periodo anterior, vemos si ha habido un riesgo de gran crecimiento de cianobacterias debido al exceso de nitratos que habíamos detectado en esos días de julio o no. Seleccionamos el parámetro de la boya revinuesa, las ficocianinas, vamos a añadir, en este caso seleccionaríamos los umbrales, el rango de fechas es personalizado, es el periodo que habíamos detectado en la gráfica inicial de nitratos, el 6 de julio, al 19 de julio. Como tenemos un único parámetro, nos da igual seleccionar separados, juntos o la forma de visualización y generamos. Vemos rápidamente cómo a partir del momento en el que se detecta ese exceso de nitratos, empieza a aumentar el crecimiento o la concentración de ficocianinas, llegando a una situación de riesgo. También podemos definir alertas que nos permiten gestionar esos posibles riesgos. Tenemos una lista de las alertas definidas. Para crear una alerta simplemente tenemos que dar un nombre, fijar un teléfono, un email, el elemento en el que queremos medir, en este caso la boya revinuesa, parámetro, ficocianinas, la condición mayor o igual y un valor. Cuando se cumpla esta condición nos saltará una alerta que nos llegará a nuestro móvil y a nuestro email. Tenemos aquí la alerta general. La podemos activar o inactivar para que no se produzca avisos cuando genere esa alerta. La podemos editar o la podemos borrar. La borramos. También podemos consultar el histórico de alertas que se han producido. Vemos cómo en julio se han producido alertas a partir del 21 de riesgo de ficocianinas. La última sección, común a cualquier plataforma software, permite la gestión de la plataforma, la gestión de los perfiles, de los usuarios y los datos a los que estos usuarios tienen acceso. Los diferentes usuarios, roles definidos. Finalmente, animaros a que consultéis la página web del proyecto ROEN+, en la que podréis acceder a la información del proyecto y principales noticias y suscribiros a nuestra newsletter trimestral. La página es www.roenplus-live.eu. Entre las imágenes de inicio podemos ver los diferentes tipos de estaciones desarrolladas y desplegadas en el proyecto.
y os animo también a que participéis en el taller virtual y gratuito de ROEM Plus, en el que obtendréis mayor información, en este caso sobre los procesos de eutrofización y la solución ROEM Plus de gestión integral.